Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Parte 1. La plateada y clara luna llena, dividida en 4 por la forma de los cuadros de la ventana, podía ser vista alzándose a lo alto. En un lugar muy al sur de Alfheim, en la tierra de los Sylphs, las calles de la capital de la ciudad Sylvain estaban envueltas en un grueso velo de obscuridad. La mayoría de las tiendas tenían sus cortinas de metal bajadas, y solo unos pocos jugadores se movían por la calle principal. Esto se debía a que eran las 4 am, la hora en la que la menor cantidad de personas se conectaba. Asuna volvió su mirada de la ventana hacia la mesa, y tomó la humeante taza. Acercó el coloreado té a sus labios, y pudo sentir el ilusorio calor estimulando su lengua. Aun cuando ella no tenía sueño, su cerebro se sentía un poco confundido. Ella prácticamente no había dormido nada en los últimos 3 días. Cerró sus ojos y usó sus dedos para tocarse la frente un poco. La otra chica Sylph que vio esto preguntó preocupada. ¿Te encuentras bien, Asuna-san? ¿No has dormido nada? Sí, estoy bien. Tú también, Lifa. Debe ser cansado para ti el estar caminando por todos lados, ¿no es cierto? Mi cuerpo real está descansando apropiadamente en mi cama, así que no hay de qué preocuparse. A pesar de que ellas habían dicho que estaban bien al unísono, se dieron cuenta de que ninguna de las dos sonaban para nada enérgicas, y sonrieron irónicamente. Este lugar era el hogar de la jugadora Lifa, el avatar de Kirigaya Sugua en Alfheim Online. Las paredes que rodeaban la habitación tenían un brillante e iridiscente brillo que cambiaba constantemente de color, creando una atmósfera de alguna forma surreal. Una mesa color blanco perla con sillas a juego se encontraban en el centro del lugar, de las cuales 3 estaban ocupadas. Al escuchar la conversación de ese dúo, la chica con el pelo azul y hielo con orejas triangulares apretó sus dedos contra la mesa, y abrió la boca. Si se están esforzando demasiado, sus mentes no serán capaces de trabajar debidamente durante los momentos cruciales. Aun si no pueden dormir, el solo cerrar sus ojos puede hacer una enorme diferencia. La dueña de la calmada voz era Asada Shino, en el avatar de Kaiksit, el cual ella había estado usando por el pasado medio año. El nombre del personaje era el mismo que el de la usuaria, Sinon de Gungale Online. Asuna la mira y asintió. Muy bien, después de que termine la reunión, permítanme usar la cama de aquí, por favor. En verdad, si tan solo los hechizos para dormir hicieran efecto también en los jugadores. Creo que solo puedes dormir bien solo si Oni-chan duerme en esa mecedora de ahí. Asuna y Sinon sonrieron por los murmuros de Lifa, pero las sonrisas que mostraron eran unas muy cansadas. Lifa puso de vuelta la copa que estaba sosteniendo con ambas manos en la mesa, tomó un muy profundo respiro, y cambió su expresión. Entonces empezaremos con la información que hemos reunido hoy, no, más bien de ayer. En conclusión, no pudimos encontrar ninguna evidencia contundente de que Oni-chan fuera llevado al Colegio Médico y Hospital de la Defensa Nacional Tokorozawa. Los datos revelan que él fue definitivamente transferido al departamento de neurocirugía en el piso 23, pero ellos negaron todo acceso a las salas y ni siquiera permiten el acceso al piso. También había rastros de la supuesta ambulancia llegando en el tiempo supuesto. Sabemos que esto es cierto porque Yui Akeo y revisó las grabaciones de sus cámaras de vigilancia. En otras palabras, hay altas probabilidades de que Kirito no esté hospital de defensa, algo así. Lifa asintió, concordando con lo que Sinon dijo. Es realmente difícil de creer, pero estoy sorprendida de que ni siquiera sus familiares puedan verlo. Es extraño sin importar cómo lo veas. El resto de las palabras no eran necesario ser emitidas y simplemente fueron reemplazadas por un sacudir de cabezas colectivo. En ese momento, la habitación caía en un profundo silencio. El hermano de Lifa, Kirigaya Kazuto, Kirito, fue atacado por el fugitivo del incidente de Deadgun, Kanemoto Atsushi, Honmi Black, hace 2 días, el 29 de junio. Kanemoto le inyectó a Kazuto una muy peligrosa droga, succinilcolina, cerca de la casa de Asuna en las calles de Setagaya, área Miyazaki 1, Chome en Tokio. Estando bajo los efectos paralizantes de la droga, entró rápidamente en un paro cardíaco. Incluso después del RCP-1. Y que le administraran medicamentos en la ambulancia, la pérdida de oxígeno causó que su corazón se detuviera poco después. Fue clasificado como DOA 2. En el momento en que llegó al Hospital General Setagaya.
Tal vez fue gracias a los doctores expertos de la sala de emergencias, o por la propia voluntad de Kazuto por vivir o simplemente, solo tuvieron suerte. Una reanimación cardiopulmonar. 2 de Adon Rival, muerto a su llegada porque finalmente su corazón volvió a palpitar y empezó a respirar normalmente una vez que las drogas surtieron efecto, escapando de las garras de la muerte de una forma milagrosa. Mientras que Asuna escuchaba esta historia por parte del doctor que salió de la sala de emergencias, pudo relajar su expresión de la cara, pero se quedó sin palabras una vez que escuchó las palabras que le continuaron. El doctor le dijo que el corazón de Kazuto se detuvo durante 5 minutos, y que por ello era posible que tuviera daño cerebral permanente. Había la posibilidad de un daño a largo plazo en sus procesos mentales o en las funciones motoras, y que en el peor escenario un daño en ambas, era posible que incluso nunca despertara de nuevo y el doctor concluyó con que una investigación usando un MRI-3 era necesaria para determinar si este era el caso, y que ellos probablemente lo transferirían a otro hospital con mejores instalaciones. Asuna luchó contra la ansiedad que sentía y se contactó con la hermana menor de Kazuto, Suguha, para explicarle la 3 Magnetic Resonance Imaging, imagen de resonancia magnética. Situación. Al final, ella empezó a llorar al momento que vio a Suguha. Esa noche, la mamá de Kazuto, Kirigaya Midori fue corriendo de su trabajo en Lidabashi y pasó la noche en la banca frente a la IQ4. Al siguiente día, el 30 de junio, Asuna y Suguha fueron convencidas por el supervisor de que ya estaba fuera de peligro, y fueron de vuelta a la casa de Asuna, la cual era la más cercana, mientras que Midori regresó a su casa en Kawagoe por el momento para poder hacerse cargo del papeleo de su seguro médico. Después de que ambas se hubieran dado una ducha, contactaron a sus escuelas para pedir un permiso de ausencia, platicaron por varias horas, y entonces durmieron un poco. Alrededor de 1 hora después, Asuna fue despertada por una llamada de Midori. Ella fue corriendo a la terminal portable y Midori le dijo que lamentablemente, Kazuto aún no recuperaba la consciencia, pero que iba a ser 4. Intensive Care Unit, unidad de cuidados intensivos transferido al Colegio Médico y Hospital de la Defensa Nacional que estaba más cerca de su casa para una mejor observación y mejores instalaciones médicas. Después de eso, llegó la ambulancia que transferiría a Kazuto. Midori dijo que llegaría ahí en taxi una vez que hubiera terminado con los procedimientos, y Asuna le dijo que ellas llegarían pronto al nuevo hospital. El inconsciente Kazuto fue definitivamente llevado del Hospital General de Setagaya a la salida y hacia una ambulancia alrededor de las 1:45 p.m. el día 30. Yui lo investigó y fue capaz de verificarlo a través de las cámaras de vigilancia del hospital. Los registros muestran que la ambulancia llegó al Colegio Médico y Hospital de la Defensa Nacional de Tokorozawa en Saitama. Kazuto fue admitido inmediatamente en el departamento de neurocirugía de piso 23 para tener un cuidado más intensivo y estar bajo vigilancia. Asuna y Suguha, ambas creían en esto sin lugar a dudas, y fueron a visitarlo hace 2 días tarde en la noche, pero no les permitieron visitar a Kazuto o siquiera verlo de lejos. Asuna analizó las palabras de Lifa mientras asentía ligeramente y decía: es cierto que Kirito-kun fue enviado del hospital de Setagaya en ambulancia y que el destino fue el Colegio Médico y Hospital de la Defensa. Hay un registro de admisión para un Kirigaya Kazuto, pero no hay ningún reporte de cómo lucía Kirito-kun, y tampoco hay registros en las cámaras de vigilancia. Es posible que la ambulancia en la que viajó Kirito-kun fuera a otro sitio en vez de al hospital como una confusión de pacientes o algún otro accidente, pero, más probablemente era que no fuera ningún accidente. Ahí hay una intención de mentir, lo que significa que fue planeado por alguien secuestro. Sinon lo dijo con una voz calmada, aun cuando sus triangulares orejas se habían crispado totalmente. Pero en esa situación, la ambulancia en cuestión era un disfraz, ¿no? Dejando a los paramédicos de lado, el vehículo en sí mismo era falso, ¿cierto? No creo que nadie hubiera predicho que Oni-chan sería atacado en Setagaya por un tipo llamado Kanemoto o como sea, y que fuera hospitalizado. Además, esto pasó apenas 18 horas después de que fuera hospitalizado. Es físicamente imposible que preparan una ambulancia después de que supieran que Kirito-kun colapsara. La duda de Asuna se solapó con la pregunta que Sinon hizo. Pero en ese caso, si hay un secuestro de un paciente usando una ambulancia falsa, que si la persona planeó esto desde el principio apuntando a Kirito solo por coincidencia. Para ponerlo simple, esto sencillamente no se siente de esa forma. Lifa balanceó su cola de caballo a los lados y empezó a explicar toda desesperada.
Cuando un hospital transfiere un paciente, se supone que deben hacer una llamada para solicitar una ambulancia desde el área de comando de control de emergencias, pero de acuerdo con la investigación de Yui, nadie hizo llamadas ese día, y la ambulancia en cuestión apareció en ese momento. Entonces, sería lo mismo para los paramédicos que viajaban en la ambulancia, y la situación con el Colegio Médico y Hospital de la Defensa debería ser la misma también. Y no solo eso, ellos incluso conocían el nombre de Oni-chan. El supervisor que estaba a cargo de esto lo dijo, que ellos no habían cometido ningún error. Entonces, ellos estaban apuntando a Kirito desde el principio con un plan para secuestrarlo. Sí, el culpable recibió la noticia, una vez que supo que Kirito-kun entró al hospital y envió una ambulancia real para con otro propósito. Ambas asintieron dudosamente en respuesta a las palabras de Asuna. La razón por la que ellas estaban tan dudosas era porque muy escalofriante concluir y unir todo esto. Asuna compartía esos pensamientos también. Si todo era cierto, el enemigo que había secuestrado a Kazuto era alguien con bastante influencia como para movilizar el servicio de ambulancias. Para ser honestas, esos pensamientos tal vez pudieran ser exagerados en parte. Podría ser que Kazuto estuviera siendo tratado en el Colegio Médico y Hospital de la Defensa, las imágenes de la habitación del hospital no podían ser vistas por culpa de las sofisticadas máquinas, y en el momento de su llegada, no había ningún registro porque las cámaras de vigilancia parecían estar fallando. No, podía considerarse que esta línea de pensamientos no era normal. De hecho, la mamá de Kazuto y su guía, Midori, no dudó de la explicación que le dio el hospital. El secuestro y la falsificación de la información era tan solo la imaginación de tres chicas que amaban preocuparse. El dicho culpable no existía en la vida real y el tratamiento de Kazuto resultaría en éxito y ellas serían notificadas en el momento en el que él recuperara la consciencia. Sin embargo, una cierta parte del descarrilado sentido común de Asuna tenía un doloroso sentimiento con él. Eso debería ser el mismo que el de la hermanita de Kazuto, Lifa, y Shinon, quien hace poco casi había cruzado la línea entre la vida y la muerte junto a él. Ellas no estaban asumiendo que el tercer ataque de Deadgun inyectándolo con la toxina succinilcolina era parte de un mayor plan. Sin embargo, la persona culpable se aprovechó de este acontecimiento para secuestrar a Kazuto. Ya sea una organización o una persona, esa persona debe ser considerada un enemigo en esta situación. Asuna dijo eso con una voz firme. Shinon pestañeó, y entonces enseñó una ligera sonrisa. Antes de que llegara aquí hoy, pensé que ustedes dos estarían bastante deprimidas y estaba bastante preocupada. Para Lifa, porque para ella es su tan importante Oni-chan, para Asuna, porque, bueno, él es su novio y ese chico desapareció solo así mientras estaba inconsciente. Y hablando de ello, no estuve tan sorprendida como pensé que lo estaría después de escuchar estas inesperadas palabras. Estaba llorando tan fuerte cuando vi a Kirito-kun desmayarse esa noche. Asuna sintió algún tipo de incredibilidad mientras pensaba en ello, y Lifa, quien tenía sus manos apretadas fuertemente enfrente de su pecho, dijo, bueno, yo definitivamente estaría preocupada. Sin embargo, cuando me di cuenta de que Oni-chan podría no estar en el hospital, me sentí de alguna forma incómoda con esto, pero al mismo tiempo sentí que se trataba de extraño. Oni-chan definitivamente se vio envuelto nuevamente en un asombroso incidente. Realmente no puedo imaginar qué tan caóticos son los lugares al no estar ahí. Es como en el incidente de Sao, también con el incidente de Deadgun, así que esta vez, definitivamente yo, sí ya veo. Así que no me puedo comparar con la One-chan que ha estado viviendo con él por tanto tiempo. Asuna murmuró dentro de su corazón y asintió fuertemente. Kirito-kun está definitivamente peleando. Como siempre en algún lugar, así que tenemos que llevar la pelea a un lugar donde nosotras podamos manejarla. Por supuesto. Shinon miró hacia otro lado por un momento y después continuó mirándolas a ellas. Shinon no luce tan decepcionada tampoco. Eso es porque para mí, fuertemente creo que soy la única que puede vencerlo. Después de intercambiar dubitativas miradas con la tartamudeosa Shinon, Asuna volvió con el tema inicial. De cualquier forma, tan solo al mirar la ambulancia, supongo que la influencia del enemigo es bastante fuerte. ¿Qué tal si le reportamos esto a la policía? Si estamos con la policía, el hospital tendrá que proveernos algo de información, ¿cierto? La afirmación de Shinon tenía algo de sentido, pero Asuna negó con la cabeza ligeramente en señal de desacuerdo. En el servidor del Colegio Médico y Hospital de la Defensa, el tiempo en el que Kirito-kun llegó y el momento en el que fue internado en el departamento de neurocirugía están grabados. Los registros muestran que Kirito-kun definitivamente estuvo en el hospital.
Las bases para nuestra suposición de que él fue secuestrado es que no había imágenes de él llegando a ese lugar, y la policía no se movilizaría por esa razón, supongo, y también, quien revisó las grabaciones fue Yui-chan, quien lo saqueó para entrar. Sinon hizo una pequeña mueca mientras murmuraba, y parecía pensar en algo más mientras ella continuaba. Pero en ese caso, podemos entrar en la red de cámaras dentro del hospital a través de las cámaras de vigilancia afuera del hospital. Si pudiéramos ver las imágenes del cuarto de Kirito-kun, pero la seguridad informática interna es diferente de la externa. Lo más seguro es que esté protegida con un mejor firewall que ni siquiera Yui-chan pueda atravesar. Lifa agitó ligeramente la cabeza. Ayer, ella salió para hacer varias investigaciones en el Hospital General de Setagaya y en el Colegio Médico y Hospital de la Defensa, los cuales estaban bastante lejos uno del otro. Aún teniendo la ayuda de la IA Yui que estaba en su terminal portátil, progresar era bastante difícil. Por supuesto, Asuna fue con ella y al parecer la condición de Kirito se había estabilizado, pero ya para entonces ella había faltado 2 días seguidos a clases sin permiso. La terminal de pago de dinero electrónico, que se supone que sería el respaldo de energía, fue dejada con Lifa cuando iban en el taxi, y naturalmente, ella no fue capaz de concentrarse apropiadamente en sus clases. En la escuela, la razón de la ausencia de Kazuto fue por culpa de una grave enfermedad, y lo mismo les fue dicho a sus compañeros. Dentro de sus amigos, Lisbeth Shinozaki Rika y Silika Ayano Keiko no sabían nada del ataque. La culpa de esconder la verdad de sus 2 amigas, quienes estaban bastante preocupadas porque Kazuto les dolía fuerte en su corazón. Sin embargo, esto lo había discutido con Lifa la mañana anterior. Antes de que supieran la verdad de la situación, ya fuera que Kazuto realmente si estuviera en el Colegio Médico y Hospital de la Defensa o no, ellas mantendrían esto en secreto entre ellas 3, incluyendo a Sinon. La razón por la que solo contactaron con Sinon fue porque ella se había encontrado con Kazuto en el café Diceo antes del ataque. Fue gracias a esto que la calma e intelecto haya aumentado la confianza de ambas. Asuna se quedó mirando del lado de la cara de la francotiradora Sinon, una cara que nunca había cambiado en Halo, y dijo: siento que la mejor arma que tenemos es que podemos entender más de Kirito-kun que nadie más. Así que, demos un paso atrás y discutamos. El enemigo tenía como objetivo a Kirito-kun, pero ¿por qué razón? Si hubiera sido por dinero, hubieran secuestrado a Asuna, y aún así el perpetrador no nos ha contactado, ¿cierto? Teléfono, email, o cartas, no ha habido nada de nada. Además, este secuestro fue muy osado. Ellos incluso prepararon una ambulancia falsa para secuestrar a Oni-chan del hospital, quien no es nadie importante. Entonces en verdad no quiero considerar esto, pero, ¿y si es por rencor? ¿Sabes de alguien que odia a Kirito? Esta vez, Asuna sacudió su cabeza ligeramente. Aun cuando hay gente entre los supervivientes de SAO quienes odian a Kirito por enviarlos directamente a prisión y por terminar el juego, el único oponente que tiene tal apoyo financiero y habilidades de organización es... Asuna recordó la cara de Sugou Nobuyuki, la ambiciosa persona que una vez atrapó a los jugadores de SAO para ser sus sujetos de prueba en su abominante investigación y que fue entregado a la policía por Kirito. Sin embargo, esa persona estaba encerrada en las paredes de las barracas de detención, y su intento de escape por el mar causó que su petición de libertad bajo fianza fuera denegada. Sí, aún no pensamos en alguien que pudiera hacer tal cosa. No es por dinero ni por venganza, Sinon bajó su cabeza por un rato, usó sus dedos para palpar las puntas de sus orejas, y dijo con cierta incertidumbre: bueno, supongo que solo es una conjetura sin base alguna. El motivo no es por dinero ni por venganza, pero aún así fue secuestrado. Eso quiere decir que para el enemigo, Kirito es una existencia que debe ser mantenida con vida. Para ponerlo más claro, lo que ellos quieren es a Kirito en sí mismo, o lo que él tiene en términos de juegos, su especialidad, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre? Su manejo de la espada. Asuna respondió inmediatamente sin dudarlo. Un momento. Cuando fuera que ella cerraba sus ojos e imaginaba a Kirito, lo primero que aparecería sería la común ropa negra de Kirito, quien estaría blandiendo sus 2 espadas con las que cortaría a sus enemigos como un huracán. Parecía que Lifa tenía la misma idea después de haber viajado con él en Halo, quien inmediatamente continuó diciendo: velocidad de reacción. La habilidad para resistirse a un sistema. Evaluación de la situación. Habilidades de supervivencia, supongo. Asuna y Lifa mencionaron varios ejemplos, entonces parecía que se habían dado cuenta de algo mientras estaban calladas. Sinon parecía que también se había dado cuenta de algo mientras asentía. Todas esas son situaciones dadas en Vermo, el mundo virtual, ¿cierto?
dijo Sinon, y Asuna dio una tentativa sonrisa torcida. En todo caso, Kirito-kun en la vida real tiene un montón de buenos puntos. Por supuesto que los tiene, como cuando nos invita a comer. Pero desde una perspectiva fuera de la nuestra, Kirito en la vida real, yo diría que es un chico de preparatoria bastante ordinario, ¿verdad? En otras palabras, el motivo detrás de estas irrazonables acciones es la sobresaliente habilidad que Kirito tiene en el mundo virtual, ¿cierto? ¿Cómo puede eso? En otras palabras, ellos lo querían para que terminara cierto juego VR, pero Oni-chan aún está inconsciente. Ni siquiera ha pasado por un chequeo menos un tratamiento. Ellos no pueden hacer nada con él en ese estado, ¿no? Lifa apretaba nuevamente sus manos mientras se preocupaba cada vez más por la situación de Kirito. Los ojos azules de Sinon se centraron en la superficie metálica de la mesa mientras pensaba por un momento, entonces ella entrecerró los ojos antes de contestar. Un vago motivo, aunque tú digas eso, es solo lo que podemos ver desde afuera. Que si no es a través del cerebro, sino por una máquina que se conecta directamente al alma. Ah, ¿por qué no pensamos en eso antes? Asuna estaba en shock mientras suspiraba fuertemente. Bueno, si lo consideramos de esa forma, la organización del enemigo debería de tener algunas pistas. Solo hay una organización en todo el mundo que tiene una máquina capaz de conectarse a el alma, y Kirito fue un conejillo de indias hace algunos días. Asuna concordó con las palabras de Sinon mientras asentía con la cabeza y decía, la organización que secuestró a Kirito-kun es RAT quienes desarrollaron el Soul Translator 5. Es verdad que nuestro enemigo sería 5. Traductor de almas. Capaz de movilizar una ambulancia si tiene los recursos para desarrollar una máquina así, RAT. ¿Es esa la compañía para la que Oni-chan estuvo trabajando los últimos días? Al escuchar las palabras de Lifa, Asuna no pudo evitar que su cuerpo se volviera rígido. Lifa-chan, ¿sabes acerca de la situación con RAT? Ah, no, los detalles son escuche que la compañía está en Roppongi. Ahora que dijiste eso, creo que he escuchado acerca de ellos. Pero aunque digas que está en Roppongi, no es un área muy grande. El centro de investigaciones de RAT está en un lugar en particular, y Kirito puede que esté ahí. La policía no hará nada por sí mismos, ¿verdad? Asuna miraba como Sinon mordía su labio y como Lifa bajaba la mirada de forma incómoda, y dijo en un tono vacilante. Bueno, quería decir esto más tarde, así que no lo dije. De hecho, aún hay una pequeña línea de contacto que está unida a Kirito-kun, pero es posible que hayan roto la unión desde hace tiempo. ¿Cuál es, Asuna? Lo dijiste antes, no es así, Sinonon. El implante de Kirito-kun. Asuna usó las puntas de sus dedos de su mano derecha para apuntar al centro de su pecho. Ah, ya veo el sensor de vitalidad, ¿cierto? Es cierta que la información es enviada a través de la red en tiempo real a tu terminal, Asuna, aunque la señal ya haya sido cortada, si podemos rastrear el paradero de la ambulancia en el tiempo que transportaba a Kirito-kun, podríamos ser capaz de saber dónde se encuentra. Eso es en lo que estoy pensando, así que pedí que lo analizaran. ¿Quién? Asuna miró hacia el cielo y dijo un nombre esperando una respuesta. Yui-chan, ¿algún resultado? Inmediatamente, muchas partículas de luz aparecieron a milímetros por encima de la superficie de la mesa y formaron una pequeña forma humanoide. Lo que emergió de ahí fue una niña de poco menos de 10 centímetros de alto. Tenía el cabello largo, negro y un vestido de una pieza blanca, las 4 alas color arcoíris revoloteaban ligeramente. La chica una pixie abrió los ojos que tenía debajo de sus enormes pestañas, y movía sus adorables ojos ligeramente para ver primero a Asuna, y después a Lifa y a Sinon. Por supuesto, una vez que dedujo que debía responderle a Sinon primero, flotó en el aire e hizo una reverencia. Mucho tiempo sin vernos, Sinon-san. Sinon era llamada por la dulce voz mientras mostraba una ligera sonrisa y asentía en respuesta. Buenas noches, Yui-chan no, debería de decir buenos días ahora. Ahora mismo son las 4:32 am. Hoy amaneció a las 4:20 am, así que se puede asumir que es de mañana. Buenos días, Lifa-san, mamá. Yui, la IA asistente para jugadores originaria del viejo Halo, giró 60 grados hacia un lado mientras saludaba, y de nuevo flotaba enfrente de Asuna. La señal rastreadora del pulso de papá enviada hacia la terminal de mamá está terminada a un 98%. Ya veo. Si esa señal salió de las cercanías de Roppongi, las bases detrás de nuestras suposiciones serán reforzadas, ¿no es así? Asuna asintió al escuchar las palabras de Sinon. Incluyendo a Lifa, se quedó mirando a Yui esperando altas expectativas. Entonces, reportaré los resultados del análisis hasta ahora.
Aunque no eran tan buenas como las defensas del Colegio Médico y Hospital de la Defensa, las defensas de la estación de transmisión de las terminales portables fueron bastante complicadas. También, solo pude determinar las señales de 3 locaciones. Después de decir eso, Yui rápidamente agitó su mano derecha, y en la superficie de la mesa y debajo de sus pies descalzos, un holograma marca de agua apareció, mostrando un detallado mapa de Tokio. Las alas de Yui dejaron de aletear mientras aterrizaba, dio unos pasos más adelante y señaló una parte del mapa. Un punto rojo apareció. Este es el Hospital General de Setagaya donde Papa fue enviado al principio. Así que aquí fue el primer lugar del que la señal fue enviada. Ella dio más pasos para dirigirse a otro nuevo punto de luz. Meguro Aobada y Sanchome, la fecha fue 29 de junio del 2026 a las 20:50 p.m. Podemos adivinar el camino que tomaron. Los puntos de luz rojos fueron extrapolados en un rastro de luz blanca. Yui se movió unos pasos más hacia el suroeste de nuevo, y un tercer punto de luz apareció indicando una locación. El rastro de luz se alargó más entonces. La locación de donde la segunda señal fue lanzada fue en Shirokanedai, Minato Kumichome, y la hora fue alrededor de las 21:10 p.m. de ese día. ¿No está eso demasiado al sur de Setagaya a Roppongi? Asuna pensó con cierta inquietud, pero todo lo que pudo hacer fue cerrar la boca y esperar que Yui terminara. Y entonces el tercer lugar de donde la señal fue emitida fue aquí. Las expectativas del trío fueron severamente frustradas. Yui apuntó a un sitio de construcción artificial lejos al este de Roppongi. Shinkiba, Koutou, Yonchome, la hora fue 21:50 de ese día. Esto fue hace casi 30 horas, la última vez, antes de que la señal de Papa fuera terminada. Shinkiba. Asuna no podía dejar de articular, entonces después de pensarlo un poco, cerca de ahí ha habido mucho desarrollo de edificios inteligentes últimamente. En ese lugar podría haber una segunda base de RAT en alguno de los edificios. Yui-chan. ¿Qué tipo de instalaciones hay ahí? Ella le preguntó mientras sentía como si su corazón estuviera corriendo, pero la respuesta que obtuvo desafió la suposición que tenía. Las instalaciones localizadas cerca de ahí se llaman helipuerto de Tokio. ¿Eh? Entonces ¿no es ahí donde despegan de los helicópteros? Sinon murmuró con una expresión de sorpresa, y Lifa inmediatamente cambió su expresión. Un helicóptero. ¿Eso quiere decir que Oni-chan fue llevado a un lugar aún más lejano, es eso? Pero espera. Asuna siguió intentando aclarar la situación en su mente mientras decía. Yui-chan, la señal fue completamente cortada después de que saliera de Shinkiba, ¿verdad? Sí. En ese momento, por primera vez, el hermoso rostro de la Pixie Yui mostraba una melancólica expresión. No hay ninguna señal del dispositivo de Papa conectado a ninguna terminal de todo Japón. En ese caso, después de que fue llevado en helicóptero desde Shinkiba, él aterrizó en algún lugar lejos en las montañas donde las señales eléctricas de las terminales lo puedan alcanzar o en algún lugar desierto o algo así, ¿cierto? Sinon agitó su cabeza para negar las palabras de Lifa. Incluso si aterrizo en algún lugar, tiene que haber alguna instalación como destino. Ellos pudieron primero haber entrado en algún lugar con muchos dispositivos de interferencia y entonces haber llegado ahí después. ¿Y si no están en Japón sino en el extranjero? Ninguna pudo dar una respuesta. Inmediatamente a la temblorosa voz de Asuna. Lo único que pudo romper ese corto silencio fue la angelical y calmada voz de Yui. Solo hay un helicóptero militar que puede volar desde Tokio a un país extranjero. No puedo del todo estar segura por la falta de datos actualizados, pero aún siento que Papa debe de estar en algún lugar dentro del país. Sí. RAT está investigando algo que puede revolucionar la tecnología virtual del momento, ¿no es así? Es una empresa que está altamente clasificada, así que es realmente difícil considerar que su edificio de investigaciones esté fuera del país. Al escuchar las palabras de Sinon, Asuna asintió en concordancia. El líder del combinado de manufacturadores electrónicos estuvo en grandes aprietos cuando un espía corporativo cambió de bando. Las importantes instalaciones de investigación fueron cuidadas muy estrictamente al igual que las colinas Tama. Fue dicho que tenían que ser estrictos con la seguridad de los edificios de investigación. Si había un montón de bases fuera del país, las posibilidades de información siendo revelada serían aún más grandes que si solo fuera dentro del país. Lifa tenía una mirada de estar pensando profundamente, bajó su cabeza y murmuró, entonces. Definitivamente es dentro de Japón, pero alejado de la sociedad, ¿cierto? Pero, ¿en realidad pueden ellos construir una instalación de investigación secreta en el Japón actual?
Y no es solo la escala de estar haciéndolo en secreto, Yui-chan, ¿hay algo que sepas acerca de Rat? En el momento que Asuna preguntó, Yui flotó de nuevo en el aire, se detuvo a la altura de la mirada de las tres, y dijo. Usé 12 motores de búsqueda públicos y 3 secretos para realizar mi búsqueda, pero no pude encontrar ninguna coincidencia con el nombre de la empresa, nombre de la instalación o términos técnicos de VR. Tampoco fui capaz de encontrar información relacionada con la tecnología del Soul Translator, incluyendo las peticiones de patente. Ellos ni siquiera han hecho una patente para tan gran invento capaz de leer el alma de una persona y grabarla. Es en verdad un secreto bien resguardado. Parece que no seremos capaces de encontrar ninguna apertura desde fuera en Rat. Asuna suspiró, y Shinon sacudió su cabeza sin poder comprender. Por alguna razón es como si estuviéramos preguntando si la empresa siquiera existe. Si lo hubiera sabido, le hubiera preguntado más a Kirito sobre esto. Él no mencionó nada que nos pueda ayudar la última vez que nos reunimos. Ella se inclinó y trató desesperadamente de encontrar algo en su memoria. El ataque de Kanemoto y la sospecha de secuestro la habían afectado fuertemente, y la pacífica conversación que habían tenido en el café Dicey antes de eso parecía estar cubierta con niebla, como si fuera el pasado distante. En ese momento, es cierto que hablábamos constantemente del Soul Translator, y antes de que me diera cuenta, todo se había caído. Después de eso creo que él mencionó un poco de cómo surgió el nombre de Rat. Hay un monstruo en Alice in Wonderland 6. Entre un cerdo y una tortuga. Aunque sé que es un poco raro decir eso, ya que un cerdo no se parece a una tortuga. Lewis Carroll, quien lo creó, al parecer no especificó qué animal era, y el subsecuente análisis en Alice lo definieron de esa forma. Asuna sintió que algo centelló en su mente, y se sorprendió. Ella repentinamente se detuvo. ¿Alice? ¿Acaso Kirito mencionó algo sobre Alice cuando salía de la tienda? ¿Eh? Shinon y Lifa, quienes se habían quedado calladas, abrieron sus ojos. ¿Acaso Oni-chan tiene algo que ver con Alice in Wonderland? No, no es eso. En las instalaciones de investigación de Rat, ¿no es Alice alguna clase de nombre corto o algo así? Bueno, eso es común, ¿cierto? Tomar solo las primeras letras de cada término relacionado y combinarlas para darles otro sentido o significado. 6. Alicia en el País de las Maravillas. El tan famoso acrónimo, ¿cierto? Los departamentos relacionados con el gobierno americano hacen ese tipo de cosas siempre para que sean más fáciles de leer. Shinon intervino con ese dato curioso, y Lifa sacudió su cola de caballo mientras decía, en otras palabras, si combinamos las 5 letras, obtendríamos A, L, I, C, ¿de verdad? Sí, así es. Definitivamente Kirito-kun. Menciono eso. Ella se concentró con toda su fuerza, y profundo dentro de sus oídos, la ya muy familiar voz de Kirito se escuchó. Lo describió cuidadosamente. Aate y Fisaru Reibiru Interigen no. Puedo recordar lo que significan la C y la E, pero creo que eso significan la A, L y la I. Asuna pudo arreglárselas para decirles eso mientras que su cabeza le dolía un poco, tal vez porque ella también había exprimido sus memorias. Sin embargo, pero las otras dos continuaron pensando, al parecer no se habían dado cuenta de Asuna. Aate y Fisaru, eso se podría significar artificial. Inteligencia, eso sería inteligencia. Entonces, ¿cuál es el término en inglés para Reibiru? Shinon hizo la pregunta, y Yui, quien estaba en medio del aire, inmediatamente contestó. Por la pronunciación, creo que el término más adecuado sería lábil 7. Muy adaptable. Después de una pequeña pausa. Inteligencia lábil artificial. Si lo traducimos, significaría inteligencia artificial altamente adaptable. Inteligencia artificial. Asuna no pudo más que pestañear mientras este término brotaba sin reacción alguna. Ya veo, inteligencia artificial es lo mismo que ya, algo relacionado con tu existencia, Yui. Pero ¿para qué podría necesitar una empresa que desarrolla una nueva máquina de interfaz cerebral, una IA? ¿No se referirá a los caracteres que se mueven dentro del espacio virtual? ¿Como un NPC de ahí mismo? 7. Aquí hubo un enorme error por parte del traductor japonés-español. Lábil no significa adaptable, su significado correcto es fácil de cambiar, resbaloso. Dejaremos la palabra para no alterar el nombre de Alice, pero tengan en cuenta que está incorrecto. Shinon levantó su mano derecha y apuntó hacia la ventana mientras hablaba. Asuna continuaba hablando, mientras pensaba que aún no habían entendido el punto principal. Pero si esta compañía, Rat, se originó de Alice in Wonderland, entonces el término Alice que Rat usa es una palabra clave para algo relacionado con la inteligencia artificial. ¿No sería eso extraño?
Eso significa que el objetivo de la empresa no es desarrollar la siguiente generación de interface VR, sino producir IAs de su investigación. ¿¿Es realmente así? Pero los NPC dentro de los juegos no son realmente valiosos. El disco usado para programar IAs es vendido en casi cualquier lugar. ¿Es realmente algo tan especial, tanto para que esté la necesidad de ocultar una empresa e incluso secuestrar a alguien? En el momento en que Sinon preguntó eso, Asuna no pudo contestarle inmediatamente. Por cada paso que ella daba hacia adelante, tenía un molesto sentimiento de estar golpeando contra una pared. ¿Es nuestra suposición un completo error? Aterrorizada, Asuna aún esperaba encontrar algún tipo de pista mientras levantaba la cabeza para preguntarle a Yui: «Hey, Yui-chan. ¿Qué es la inteligencia artificial de todos modos?» Entonces Yui mostró una rara sonrisa un tanto amarga en su rostro mientras aterrizaba en la mesa. ¿Estás segura de que me quieres preguntar eso, mamá? Para Mame, es como preguntar qué son los humanos. Es cierto. Poniéndolo estrictamente, una declaración no. Definición como: esto es una inteligencia artificial es imposible. En este mundo, una verdadera inteligencia artificial nunca ha existido, ya sea en el pasado o en el presente. Yui se recargó ligeramente en el borde de una taza de té, y sus palabras causaron que las tres pestañaran por la sorpresa. Pero tú eres una IA, ¿cierto, Yui-chan? Eso significa que eres una inteligencia artificial, ¿cierto? Lifa balbuceó mientras hablaba, y Yui inclinó su cabeza, quedándose quieta como cuando una maestra se queda pensando cómo explicar algo a sus estudiantes. Asintió un poco, entonces empezó a explicar. Empecemos por lo que hemos llamado una IA antes. En el siglo pasado, la gente que desarrollaba IAs tenían el mismo objetivo a través de dos caminos. Uno de ellos es tipo top-down de IA y el tipo bottom-up. Asuna agudizó sus oídos, intentando entender el contenido de la pura e inocente voz que esa delicada chica usaba. Primero, en respecto a la IA top-down, es un género que se basa puramente en la arquitectura computacional existente para acumular experiencia a través de simples preguntas y respuestas, para al final tener un verdadero intelecto a través del aprendizaje. Incluyéndome a mí, la mayoría de las IA son de este tipo, top-down, así que eso significa que el conocimiento que tengo ahora es similar al tuyo, mamá, pero de hecho es algo completamente diferente. Para decirlo más simple, una existencia como la mía es simplemente una colección de un sistema que solo puede escuchar una pregunta y responder con. Yui dijo eso mientras que sus claras mejillas mostraban signos de soledad. ¿Acaso mis ojos me están jugando un broma? Asuna pensó. Sí, mamá, al preguntarme qué es una IA. Y él como yo inmediatamente mostré una amarga sonrisa o alguna variación de eso sería porque papá la mayoría de las veces hace esa expresión, y yo he reunido experiencia y también he aprendido esto cuando me preguntan sobre mí misma. La base en sí misma no es muy diferente de la aplicación de predicción de texto en la terminal portable de mamá, por eso, el tipo de IA top-down al nivel que está ahora no está para nada cerca de lo que una verdadera IA es. Esta es la comunidad que le acabo de explicar a Lifa-san, así que por favor entiéndanla de esa forma. Después de decir eso, Yui giró su mirada hacia la distante luna por fuera de la ventana. Ahora, les explicaré el otro tipo, la IA bottom-up. Esta es similar a tu cerebro, mamá. Cada quien tiene billones de neuronas que están todas interconectadas con un organismo biológico, y su objetivo es recrear esto a través de dispositivos electrónicos artificiales para crear la conciencia. Eso es realmente muy ambicioso, un concepto que es completamente absurdo. Asuna no pudo hacer más que murmurar. ¿No es eso demasiado absurdo? Yui inmediatamente asintió con ese comentario. Todo lo que sé, el tipo bottom-up fue un camino que fue descontinuado antes de que siquiera planearan experimentar con ella. Si se ha realizado actualmente, la conciencia que residiría dentro sería muy diferente a la mía, una existencia que debería estar al mismo nivel que los humanos, mamá, o de cualquiera. Yui desvió nuevamente su mirada a lo lejos, tomó un largo respiro, y concluyó. Como dije, ahora mismo, hay dos fundamentos para los términos de inteligencia artificial IA. Uno de ellos sería como la mía, un NPC que es en parte un programa analítico y en parte carácter, una pseudo-IA. El otro tipo sería una que puede desarrollar conceptos, ellos tendrían la habilidad de crear y adaptarse mientras aprenden, una verdadera inteligencia artificial. Adaptabilidad. Asuna murmuró mientras repetía la palabra. Una altamente adaptable inteligencia artificial. Devolvió su mirada hacia el dúo y a Yui, una por una, gradualmente formó una conclusión en su mente, entonces lentamente la convirtió en palabras.
¿Y si Ra desarrollara el STL pero no por ser su objetivo, sino como un medio? Bueno, es cierto que Kirito-kun tenía una duda así antes. Rad quería hacer algo con el STL, así que si a través del análisis del alma humana, la primera y verdadera IA del tipo Bottom-up si eso pasara, entonces, el verdadero nombre clave para la IA sería Alice, ¿no es así? Al escuchar las palabras de Asuna, Lifa murmuró. Sinon tenía una parecida expresión de estar perdida mientras continuaba. En otras palabras, RAD no es una empresa que esté desarrollando la siguiente generación de interface VR, sino que, es una empresa que pretende desarrollar una inteligencia artificial, ¿es eso? Mientras ellas seguían discutiendo la situación con el enemigo, la severidad de esta se volvió gradualmente aparente. Dicho desarrollo causó que el trío se tranquilizara. Parecía que Yui misma no pudiera manejar toda la información mientras fruncía el ceño. Asuna estiró su mano hacia su taza, la calentó con un menú pop-up, y tomó un largo sorbo. Suspiró, y entonces dijo mientras consideraba su opinión de la fuerza del enemigo: si Rat es el enemigo, no será como lidiar con una empresa común. Considerando el método que usaron para el secuestro mandando una ambulancia falsa hacia un helicóptero, y qué máquina monstruosa llamada STL en ese centro de investigaciones, del cual ni siquiera sabemos su ubicación, con el propósito de crear una IA a la par del humano. Entonces quien introdujo a Kirito-kun a trabajar en RAD fue Driseid Kikouka-san del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones. Ese sujeto tiene tantas relaciones con el mundo del VR, y hablando de él, RAD podría tener algunas relaciones internacionales. Kikouka Seihiro. Como me lo imaginaba, él no es solo un hombre con anteojos que pretende ser un estúpido ante cualquiera que lo mira. ¿Aún podemos contactarlo? Sinon, quien estaba frunciendo bastante el ceño, agitó débilmente su cabeza. Hace como 2 días, no pudimos contactarnos con él por teléfono, y mucho menos enviaría un mensaje de respuesta. Durante este tiempo de emergencias, quiero ir a la división virtual del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, pero lo más seguro es que sea inútil. Si incluso creo que Kirito intentó localizar a ese sujeto, el tipo se le escapó fácilmente, o al menos eso es lo que Kirito dijo 4 años después del incidente de Sao. El equipo de contramedidas y rescate de las víctimas de Sao fue situado dentro del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación Tecnológica, y después de que el incidente se resolviera, fue dejado atrás como una división para trabajar con problemas relacionados con el mundo virtual. Uno de ellos era el funcionario público con lentes de cuadro negro, Kikouka Seikiro, quien parecía haber establecido contacto con Kazuto después de que volvió al mundo real. Por alguna razón, él pagó un alto precio los servicios del ordinario chico estudiante de preparatoria en el mundo real Kazuto, y le pidió a él investigar el incidente de Deadgun. Asuna se encontró con él en varias ocasiones en el mundo real, e incluso en el mundo virtual estuvo en una party con su avatar de Halo, el Undine Driseid. Sin embargo, ella sintió que debajo de su relajada y amigable actitud, había algo escondido, una impresión que ella no podía olvidar sin importar que, incluso ahora. Él se llamaba a sí mismo un funcionario público, pero tenía un puesto permanente y era frecuentemente tratado con respeto, así que tal vez él era de un departamento que fuera de mayor rango. Kazuto tenía dudas sobre eso también. Kikouka presentó a Kazuto a la misteriosa empresa llamada RAD para un trabajo de medio tiempo. Asuna intentó muchas veces contactar con él después de que Kazuto desapareció, pero su terminal portable estaba siempre en modo de contestador automático y no lo pudo contactar. Ella llamó enojada al Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación Tecnológica, solo para que le dijeran que Kikouka se encontraba trabajando en el continente. Era razonable que no pudiera ser contactado por eso, pero pensando en ello desde otra perspectiva, la desaparición de Kazuto estaba relacionada con ese hombre. Uno no podía hacer más que preguntárselo. Pero, en ese momento, Asuna y Sinon se quedaron mirando una a la otra, sus rostros fruncidos, y Lifa dijo lentamente: si Kikouka es la relación entre Rat y la nación, ¿por qué debería él seguir trabajando encubiertamente sin importar que hay la necesidad de proteger el secreto por el bien de la empresa? Pero si es un impresionante esquema el que la nación está persiguiendo, ¿no sería mejor promocionarlo enormemente bajo circunstancias normales? Ahora que lo mencionas, eso es cierto. Sinon giró su cabeza ágilmente, asintió y respondió: en años recientes, esto, en conjunto con el desarrollo de la tecnología del espacio virtual, había 2 nuevas fronteras. Mientras que ambos países se estaban desarrollando rápidamente, América, y después Japón anunció la construcción de una nave que no usaba impulsores externos, una base artificial en la Luna, y la construcción de una estación espacial ascensor.
El impacto del desarrollo de la verdadera inteligencia artificial no tenía precedentes, y cada gobierno tenía sus razones para proteger sus secretos, algo en lo que Asuna no había pensado. Pero si eso era cierto, si el secuestro de Kirito era algo clasificado de nivel nacional, por ellos sería imposible pensar que podían hacer cualquier cosa como estudiantes de preparatoria ordinarios. Además, esta era un área en la que no se podía accesar sin la interferencia de la policía. Asuna bajó los hombros mientras era derrotada por su debilidad, y sus ojos se encontraron con los de Yui mientras ella la miraba desde la mesa. Yui-chan. Contrólate, mama. Papá nunca pensó en rendirse cuando te estuvo buscando aquí, en Alfheim. Pero yo. Es tu turno de buscar a papá, mama. En ese momento, Yui, de quien su respuesta era la de un simple programa de aprendizaje, mostró una amable y cálida sonrisa que no podía ser imaginada con las palabras que dijo. Definitivamente aún debe haber alguna forma de contactarse con papá. Incluso si el enemigo es el gobierno japonés, yo creo que esto nunca podría romper la unión entre mamá y papá. Gracias, Yui-chan. Nunca me rendiré. Incluso si el país es el enemigo, irrumpiré en el parlamento y agarraré por el cuello al primer ministro y a los oficiales. Ese es el espíritu. Asuna y su hija se miraron una a otra y sonrieron. Sinon sonrió mientras las miraba, y entonces frunció mucho el ceño. ¿Qué pasa, Sinonon? No, bueno, el problema actual es que incluso si RAT es una organización de investigación nacional, supongo que el gobierno o el parlamento aún no conocen las especificaciones de la investigación. Sí, entonces, si este fuera un plan secreto de un departamento clandestino, no siento que sería fácil ocultar ese departamento, ¿verdad? ¿Qué? El presupuesto. Ya sea una instalación de investigación o el STL, definitivamente hay la necesidad de un enorme presupuesto. No estoy segura de cuántos millones, billones o más, pero creo que es imposible retirar tal cantidad secretamente de la tesorería. En otras palabras, tienen que dar cuenta de ello ante el gobierno bajo algún nombre, ¿cierto? Sí, pero de acuerdo con lo que investigo Yui-chan, buscando entre aquellos relacionados con la tecnología VR, quienes requieren un gran presupuesto ya veo es el término equivocado. No es tecnología VR, sino inteligencia artificial. Yui miró a Asuna y asintió con una seria expresión, diciéndole que esperara por un momento antes de abrir ampliamente sus brazos. Sus puntas de los dedos brillaron color púrpura, y ella se conectó con la red desde dentro de Halo. El trío pasó varios segundos llenas de expectativas e inquietud. Yui abrió sus pequeños ojos y dijo en un tono sin emociones, el cual era como etérea voz electrónica, la cual era completamente diferente a la de hace unos segundos. Conexión establecida con los datos e información de presupuestos de cada ministerio y agencia. Inteligencia artificial, IA, y otras 38 palabras claves están siendo buscadas ahora mismo, confirmadas 18 universidades, 7 departamentos de terceros, sumas utilizadas para cada proyecto de investigación con pequeñas. Proyecto de desarrollo automotriz, concluyendo que no están relacionados. Después de eso, Yui planteó unos cuantos términos que eran difíciles de comprender, pero considerando también que estos no tenían relación, y continuó planteando otros ejemplos antes de que finalmente agitara su cabeza ligeramente. No puedo encontrar ninguna apropiada y aberrante cantidad de dinero a través de búsquedas normales y especiales. Tal vez esté dividida en muchas pequeñas sumas disfrazadas, lo cual hace que sea más difícil determinarlo a través de falsos reportes. Ya veo, como era de esperarse, no han dejado cabos sueltos. Sinon dobló sus brazos mientras gruñía de enojo. Asuna sonaba como si estuviera agarrando un clavo caliente mientras alzaba su voz para gritar, pero aún puede haber algún presupuesto disfrazado entre los presupuestos que Yui investigó. ¿Por qué no lo encontramos? Bueno, yo creo que los recursos marinos no tienen nada que ver con esto, así que ¿por qué deben llevar ellos mismos esta investigación? Yui abrió un poco más sus ojos nuevamente, se conectó con la relevante base de datos, e inmediatamente levantó su cabeza. Supongo que es algún tipo de investigación, algo así como buscar petróleo bajo el agua o depósitos de metales preciosos en la superficie del fondo del mar y dejando que un pequeño submarino navegue por sí mismo. Ahí sería probable que tuvieran un ligeramente grande presupuesto para esos submarinos que albergan tal prioridad como IA. Ese tipo de cosas tienen que estar automatizadas. ¿Dónde lo están desarrollando? El proyecto está localizado en el Océano Tortuga. Fue terminado este año, una mega flota que pretende investigar todo el océano. Y yo lo vi hace tiempo en las noticias. Lifa interrumpió. Parece un pequeño barco con una pirámide flotando en el mar.
Asuna dejó de hablar y fruncía el ceño. Bajó su cabeza por un momento y entonces la volvió a levantar repentinamente. Hablando de eso, yo también escuché de esto antes. ¿Océano Tortuga? Hey, Yui-chan, ¿tienes una fotografía de esas instalaciones de investigación? Sí, solo espera un momento, mamá. Yui agitó su mano derecha, y una pantalla apareció en la mesa al igual que el anterior mapa, inmediatamente antes de que se convirtiera en una imagen tridimensional del mar. Lo que aparecía era un complicado cuadro de líneas que estaba dibujado en el centro de una imagen y una refinada textura. Lo que aparecía en el pequeño mar era algo que en verdad uno llamaría inmediatamente una pirámide negra. Pero, mirándolo desde arriba, no era un cuadrado, sino un rectángulo que tenía orillas con una radio de 2 o 3. La altura de la pirámide era aproximadamente la misma que la de su lado más corto. Si alguien removía las largas y estrechas ventanas, el exterior luciría como si emitiera un resplandor brillante color gris oscuro. Si alguien lo miraba, pensaría que solo era un hexágono con paneles solares puestos muy juntos. Había salientes en las 4 esquinas, y en uno de los lados pequeños, podías ver un pequeño centro de comando unido. El logo con forma de en el techo sería el helipuerto, pero lucía bastante pequeño. De una calculación basada en la escala de longitud, eran unos impactantes 400 metros. Ya veo las 4 piernas, una cabeza de 4 lados, la pirámide es como un caparazón, si luce como un tortuga. Pero no es tan grande sino casi asombrada. Asuna se movió alrededor para verlo, y apuntó al centro de control con su índice derecho. Pero, mira, en la cabeza por aquí parece que tiene una protuberancia al frente. ¿Puedes decirme qué tipo de animal parece? Ah, es cierto. Realmente parece un cerdo. Un cerdo tortuga que puede nadar. Lifa lo dijo con una inocente voz. Y entonces, ligeramente impresionada por sus propias palabras, abrió de par en par sus ojos, moviendo sus labios continuamente antes de poder hablar con una voz ronca. Si es una tortuga y a la vez un cerdo, Asuna, Sinon y Lifa intercambiaron miradas entre ellas en silencio, y entonces gritaron al mismo tiempo. Rat. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト